Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Deportivamente. Estamos en vivo una vez más en los estudios de Jarana para traerles una nueva entrevista. El placer de poder acompañarles. Y bueno, voy a presentar como siempre a mi querido compañero, el querido Pitu. ¿Cómo estás? Para llevar adelante esta hermosa nota que tenemos hoy. Muy buenas noches, la verdad, un invitado de lujo. Un placer para mí. Sin duda alguna, y dejemos presentar obviamente para el final lo mejor, como se suele decir, al invitado de lujo, querido Fito Barán. ¿Cómo estás? Bienvenido a Deportivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, y acá estamos para charlar un rato de fútbol. Te dijo Pitu más o menos que esto es una especie de ensalada de frutas, ¿no? Ya me comentó. Y bueno, a mí me gusta un poco ir en este tipo de entrevistas, al menos a los inicios, que es algo que siempre habíamos hablado o pensado en un principio, que es, bueno, te dedicaste al fútbol, no solamente como futbolista, también como entrenador, ¿no? Pero aquella primera vez en tu vida que dijiste, yo me voy a dedicar a esto, yo siento que esto es a lo que me voy a dedicar. ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Y bueno, estaba en inferiores. El tema mayor es que te tiene que tocar algo o te tiene que pasar algo para decir vos, jugártela en el tema del fútbol. En el momento aquel, yo trabajaba también. Mi viejo fue el que un poco me inició llevándome a rentistas a practicar, que practicaba en la cancha de la escuelita, a muy pocas cuadras de casa. Y bueno, yo estaba trabajando también en la fábrica justamente que trabajaba mi viejo en la Sinoca. Y bueno, resulta que en esas prácticas yo quedo en rentistas y después de haber estado un par de años jugando en inferiores, nunca sabe uno, a ver, si en el futuro te puede ir mejor, peor, nada. Pero cuando te toca la varita y dicen, bueno, me citaron a una selección juvenil con la posibilidad de ir a pelear un puesto y tratar de estar junto con el ascenso a primera también, pues yo tenía 17 años y a mí me ascienden a primera, jugando en tercera de rentistas, y ahí me surge todo eso. Y bueno, ahí ese fue el clic que me dijo, bueno, ahora sí me tengo que jugar. Bueno, obviamente dejé el trabajo para dedicarme a full al tema del fútbol. Y bueno, por suerte, en lo que a mí me parece, hicimos una carrera bastante importante. Y ahora que lo mencionaste, porque bueno, yo sé que a veces en las entrevistas muchas veces te hacen preguntas que ya te hicieron, lo hablamos las otras veces, sí. Pero lo soltaste a pasar. ¿De qué trabajabas en aquel entonces? Sí, bueno, mi viejo, que fue el que un poco, aparte le encantaba el fútbol, hacía mucho deporte, hace mucho deporte. El otro día cumplió 90 años, bueno. Sigue haciendo deporte, es una cosa de loco. Bueno, y me llevó, ya te digo, me llevó a rentistas a practicar, y él también me llevó a trabajar a la fábrica Sinoca, porque ellos jugaban un campeonato nocturno, y bueno, él como muy competitivo quería también que yo fuera a jugar ese campeonato nocturno con ellos. Entonces el trabajo que yo tenía era administrativo, no era de mucho desgaste, era en la fábrica de oxígenos, de los tubos de oxígeno, esos que se dan en los hospitales y bueno, para varios lados. Y bueno, era un trabajo bastante tranquilo en ese sentido. Y bueno, ahí fue que me inicié con el tema, bueno, del trabajo obviamente y también con el fútbol. Y ahora que contabas esto, si no te hubieses dedicado al fútbol, ¿crees que eso hubiese sido, digamos, el camino que hubieses elegido? Y capaz que no. Yo estaba estudiando también y bueno, a mí me gustaba mucho el tema yo estudiaba y la verdad no era que estudiara tanto, sino que me iba bien en general, captaba todo y era en ese sentido bastante receptivo y me iba bastante bien en los estudios. Y en un momento yo tenía la idea de hacer odontología. Y bueno, todo esto también te corta el tema del estudio, porque yo iba a un liceo nocturno en Santa María y bueno, obviamente si te viene el tema de la selección juvenil y todo eso, es bravo trabajar en la selección, de noche ir a estudiar, tenía que de mañana también a veces ir a trabajar. Entonces hubo un momento que lo hice, las tres cosas, pero bueno, llegó un momento que bueno, dijimos vamos a jugárnosla por el fútbol y seguimos en eso. Bien, y hablando de esa selección,
qué entrenador era y con qué compañeros importantes que hoy son parte de la historia del fútbol uruguayo, como participaste. El entrenador era Gutiérrez Ponce, Uh-huh. profe Gutiérrez Ponce, un fenómeno, la verdad. Y compañeros, era una camada tremenda, ¿no? Porque, bueno, ¿Qué año era? ¿Para qué? 81. ¿Sudamericano? Sudamericano 81 Uh-huh. de Ecuador, que salimos campeones y bueno, estaba el Vasco Tolaza, estaba bueno, Tano Gutiérrez, López Báez, Carlos Berrueta, Francescoli, Polilla da Silva, Villazán, Alexis Noble, Carlos Vázquez, bueno, había un... Madre mía, un equipazo. Era un cuadrazo, Melián, o sea, no voy a nombrar alguno y no me gusta, pero porque no había uno que no, aparte jugaron prácticamente todos en ese campeonato, y todos en primera, uh-huh. Y bueno, ya te digo, bueno, encabezados un poco por el Polilla y Enzo Francescoli, que eran en aquel momento, éramos 4 o 5 los que jugábamos en primera. Estaba el Tano, que estaba ya estando en Peñarol, estaba primereando, y después estaba Enzo, el Polilla, estaba yo, que éramos los que jugamos en primera ya. Con 20 años. Ya sí, menos, 18 años. 18 años. Porque cuando arrancamos teníamos 18 años. Éramos una sub-20. Era una sub-20. Y bueno, en ese momento también era... ahí comenzó un poco el trabajo que la verdad que es muy bueno y que es distinto a lo que pasa en otros países, que prácticamente todas las semanas tenés a los jugadores contigo, y bueno, ahí yo estaba en Rentistas y prácticamente iba 4 o 5 días en la semana A la selección juvenil. Entrenábamos, me acuerdo que entrenábamos en el estadio, ahí en Cafo, en la concentración de Cafo. Ahí tuvimos la verdad una vivencia bárbara, porque mucho tiempo viviendo ahí, ¿no? Y prácticamente era nuestra casa, y bueno, después de ahí tuvimos todo ese camino que nos llevó a salir campeones en Quito, ¿no? Fue quizás, a ver, lo pienso de esta manera porque a veces hablamos de la evolución del fútbol de muchos aspectos, ¿no? Pero desde aquellos primeros entrenadores que tuviste hasta vos hoy como entrenador, ¿cuánto cambió el discurso del entrenador hacia sus jugadores? ¿Ha evolucionado? Y mirá, en algún momento yo he tenido, o sea, entrenadores de todo tipo, y yo saqué, la verdad, y con los que me llevé bien, generalmente fue con los entrenadores que tenían un poco más acercamiento humano hacia el jugador, y la verdad, no en ninguno de los casos llegamos al tema de faltar respeto por ese acercamiento que había con ellos, sino al contrario, era más respeto y lo tratábamos de defender de la mejor manera. Creo que hubo un momento que medio se distanció la cosa, como que el entrenador era una cosa, el jugador era otro, y no había un contacto directo, que para mí eso está muy mal, porque la verdad, yo a los cuadros que he estado trato de interiorizarme de la vida del jugador, de qué problemas tiene, porque todo eso uno lo ve después en la cancha, los problemas que puede tener un jugador de fútbol. Se ven después si uno está de mal humor o contesta mal, y bueno, ahí uno se le acerca y le pregunta qué puede pasar, y esas cosas, a mí por ejemplo con Gutiérrez Ponce me pasaba, teníamos un trato en general muy bueno, era distinto pero de otra manera con el don Raúl Bentancur, que nos tocó ir al Mundial con él, era muy respetuoso, pero él ya era un poco distinto el trato, pero no era que fuera un trato malo, al contrario, espectacular también don Raúl, pero bueno, yo tomé un poco de cada entrenador que me tocó vivir o convivir, las cosas que yo pensaba que eran buenas y que a mí me llegaban. Entonces, bueno, ahora como entrenador uno trata de hacer lo mismo con los jugadores, pero me tocó tener entrenadores de todo tipo, ¿no? Hoy aparte con el diario del lunes ya vimos lo que fueron las carreras de tipos como lo mencionaba recién, ¿no? Francesco, Polilla. En aquel entonces, cuando compartías con ellos,
se vibraba de adentro que podían llegar a ser. Y bueno, Enzo sí, creo que de un principio se veía que era un jugador distinto y que bueno, iba a tener una carrera muy importante. Después, bueno, ahí también fue en ese momento, un par de años antes, es que empezó todo el tema de los contratistas y ahí empezó a cambiar también lo que es la vida de los jugadores y de cada jugador. El jugador que tenía contratista era una cosa, el que no tenía era otra. Que bueno, que actualmente también pasa, ¿no? Porque es el manejo que hay ahora todavía se ha profundizado más y bueno, en aquel caso, en aquel momento, yo la verdad no tenía representante, no tenía alguien que me trabajara y de repente había otros jugadores que sí y bueno, salieron mucho más rápido de repente a distintos lugares de lo que pude salir yo, pero bueno, a veces a mí tampoco nunca me gustó estar ni llamando, ni hablando, ni pidiendo, porque me parece que lo justo es que si vos trabajás bien y te miran y vos sos buen trabajador, alguien te está mirando y dice, bueno, vamos a traer a este trabajador para mi radio, ¿no? Y tratar de que la radio sea mejor. Bueno, no pasa eso en el fútbol, lamentablemente, y bueno, estamos en un momento bastante complicado en ese sentido. Sí, yo justo tocaste un tema en donde soy bastante reacio porque noto muchas cosas en el fútbol que notamos todos a veces a flor de piel, de que por un lado está la parte linda o pasional del fútbol y por otro lado está la parte de negocio del fútbol, que es la parte que a mí un poco me rechina, ¿no? Y un montón de cosas alrededor de eso que suelen pasar y que suelen verse. Desde el lado del entrenador, ¿no? Está bueno también hablar de esto, ¿no? ¿Cómo también se maneja con el jugador? Porque muchas veces uno tiene que gestionar un montón de egos en un vestuario que a su vez también tienen por detrás un montón de promesas, ¿no? De cosas que van a pasar, de que van a ocurrir, ¿no? ¿Cómo se hace para tenerlos centrados ahí en el día a día? Y bueno, como te digo, tratando a cada uno de manera diferenciada, porque yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, en Villa Teresa y tengo gurises que recién están arrancando, que con una problemática importante, con muchos problemas en el tema económico. Tengo otros muchachos que ya han hecho prácticamente su carrera, otros que tienen una manera de ser, otra manera de ser, y bueno, por eso te decía hoy, un poco charlando y hablando con los jugadores y interiorizándose de la vida de cada uno, bueno, uno trata de llegarle de la mejor manera y de tratar, que yo siempre es lo que digo, de que ese jugador a nosotros nos rinda el 100%. Y para eso tenemos que hablarle, tenemos que, aparte de entrenarlo y ponerlo a punto físicamente, futbolísticamente, técnicamente, también tenés que tenerlo bien de cabeza. Y yo a eso le doy una importancia muy grande, por eso siempre trato en general porque tampoco podés todos los días hablar con los 25 jugadores, porque es una locura, pero sí de tratar de hablarlo. Y siempre les digo a todos los jugadores, en cualquier cuadro que he estado, decir, bueno, si ustedes tienen una duda o ustedes dicen, bueno, ¿por qué no me pones? Y yo no, vení, preguntame y yo te voy a decir por qué no te pongo, porque es lo que corresponde. Yo tengo que tener la respuesta a las cosas que los jugadores me piden. Y bueno, en eso estamos y la verdad, a mí me encanta porque creo que en eso nos ha ido bien. Bien, bárbaro. Hoy creo que la parte emocional y la parte humana del entrenador es parte clave del desarrollo del futbolista. Y hay muchos futbolistas, sobre todo los más jóvenes, se reflejan en esas virtudes. Pero yo voy a ir un poco más. Fito jugador, tus inicios, primer equipo rentista y después. Después Bellavista. Ajá. Bueno, en el medio tuve 6 meses que fui al Cúcuta de Colombia. ¿Qué año? Tengo que hacer cuenta. Creo que 82, fue después de la selección juvenil. Estábamos en Rentista 82, 83. ¿Colombia en ese momento? ¿Como es país? Y bueno, el Cúcuta en ese momento era un gran equipo de Colombia. Ahí estaba el Bocha Santín. Que es ayudante de Gareca. Es ayudante de Gareca, Julio Noble, 2 uruguayos.
Y bueno, un poco hablando con ellos, el Rentista, bueno, el Rentista tenía la posibilidad de recibir un dinero, en aquel momento también era muy importante, y era un equipo que el Cúcuta que estaba peleando el descenso allá en Colombia, y bueno, y me llaman, voy ahí, por suerte, nos salvamos el descenso, termina eso y vuelvo, y termina el préstamo, y me vuelvo para Rentistas. Fue una experiencia, porque con 18, 19 años haber ido para el exterior, en una ciudad que era fronteriza con Venezuela, con muchas carencias. No tenías el WhatsApp ni nada para comunicarse. No había nada, día. no había tecnología como hoy. Era teléfono de línea y con suerte, o sea, ¿Qué edad tenías ahí? y 18 años, 19 años. Y en ese momento se estilaba, a esa edad se estilaba poco. Sí, era... Por general era más grande. Claro, era muy joven para haber salido. Sí. Un visionario, porque hoy en día, a esta edad, 18, 19 años, si tenés calidad, estás afuera del país. Sí. ¿Y la familia cómo lo tomó? No, bien, porque era una posibilidad de mostrarte en el exterior y bueno, también me gustó el desafío. Y bueno, ya te digo, nos fue bien, nos salvamos y vuelvo a Rentistas, y prácticamente a los 6 meses don Raúl Betancourt, que había estado con nosotros en la selección juvenil, agarra a Bellavista, un Bellavista que en ese momento estaba bastante bien, después bueno, tuvo algunas complicaciones, pero y me llama para poder ir ahí. ¿Quién tenía compañero ahí? Y ahí, bueno, ahí tuve una cantidad de compañeros, Víctor Rabuñal, que después estuvo en la selección uruguaya y estuvo en Argentina mucho tiempo en Racing. Estuvo con Carlito Larrañaga, bueno, el Vasco Tolás, el Pato Castro, Jorge Cabrera. ¿El Pocho Navarro? El Pocho Navarro tuvo 6 meses en uno de los pasajes. Yo tuve 6 años ahí prácticamente, claro, en Bellavista. Entonces pasaron muchísimos jugadores muy buenos. El Gaucho Luca, me acuerdo. Eran muchos jugadores, que aparte todos esos jugadores fueron transferidos. Bellavista transfirió anteriormente a la llegada de nosotros, había un plantel casi entero, había vendido, ya te digo, la generación del Pocho Navarro hacia un poco mayor a la nuestra, y cuando venimos nosotros, también en todos esos 5 o 6 años, ya te digo, el Vasco, Jorge Cabrera, el Pato Castro, que fueron equipos a Peñarol, a Nacional, sí. El caso mío que yo voy a Peñarol también. ¿Vos fuiste de ahí a Peñarol? Yo de Bellavista. También. Sí. Y bueno, ahí tuve en Peñarol 3 años y bueno. ¿Fuiste por quién a Peñarol? ¿Por Diego Aguirre? No. Sí, bueno, Diego Aguirre habían salido en el 88 campeones de la Copa y Diego Aguirre se va. Y bueno, Fernando Morena, que había quedado en esa época de técnico, que aparte, bueno, siempre uno es súper agradecido porque, bueno, éramos hinchas de Peñarol de chico. Tengo entendido que es tu ídolo. Es mi ídolo, por eso. Imagínate, te pida tu ídolo. Es mi ídolo, y todavía como técnico me lleva a Peñarol, o me pide para ir a Peñarol, yo estaba como loco. Aparte, ahí me surgió algo rarísimo, ¿no? Porque yo estaba en la sede de Wander, ya casi para firmar con Wander. Wander me llama, Wander fue en la época también que vendió a Francescoli, entonces habló con Bellavista para comprarme el pase, en aquel momento era, la cifra de ahora nada que ver, pero bueno. Y bueno, yo voy a la sede de Wander a hablar, hablamos, arreglamos, digo, más o menos el tema económico, y bueno, en ese momento me suena no, porque no voy a hacer una sabía. Viene un dirigente de Wander y me dice, mira, te llama el presidente de Bellavista, al teléfono de Wander, ¿no? Entonces atiendo y le digo, sí, bueno. Dice, Fito, aguantá, no firmes nada. Me acaba de llamar Damiani de Peñarol. Bueno, yo quedé como loco. Obviamente me dijeron ahí, no digas nada, porque yo no podía, estaba en la sede de Wander y le iba a decir, no, mirá,
Bueno, igual no habíamos firmado nada, absolutamente nada, habíamos arreglado el tema económico. Faltaba Bellavista y Wander terminar de definir. Me imagino nervioso por lo menos porque te están diciendo todo eso, no digas nada, ¿cómo estás? No. Aparte salí de ahí cuando después el y digo, mirá, después te va a llamar el presidente de Bellavista para explicar una situación, pero me dijo que vaya para la sede. Bueno, está. Voy para la sede de Bellavista y me dice, mira, te están esperando en el Palacio Peñarol para firmar. Los términos son estos, era casi lo mismo que Wander, pero con el aliciente de que, bueno, aparte era Peñarol, claro. Y aparte había, por haber salido campeón de América, una gira ¿Qué año todo era? el año. Ese año era 88. 88, claro, después de haber salido campeón. Y ahí ya Diego se fue. Y ahí sí, Diego ya no estaba, y bueno, me toca firmar, arreglar, y fue un año espectacular porque aparte de empezar a jugar y de tener la posibilidad de jugar en el cuadro de tus amores, porque era un sueño, poder hacer goles, hacer goles clásicos, y bueno, todo ese año pasamos de gira también porque había muchos compromisos y bueno, fue espectacular. ¿Quién era el técnico? Bueno, arrancó Fernando Morena, después un poco fue cambiando, estuvo que tuvo Nacional, que fue también campeón de América del Mundo, que lo tuve en Bellavista. Bueno, hubo varios técnicos, terminó siendo Menotti, el último que tuve, ¿no? Fleitas, hablas de Fleitas, Gustavo Fleitas. Con él estuve en Bellavista y estuve en ese momento en Peñarol. Que bueno, él estuvo en Nacional y estuvo en Peñarol, ¿no? Claro, y él te llevó a Defensor. No, a Defensor no, a Defensor estaba Raúl Moll. Estaba Raúl Moll, con Raúl. Pero bueno, en Peñarol me tocó vivir cosas buenas y malas, pero espectacular. ¿Y el tercer entrenador al que quiero llegar yo? ¿Quién fue el otro entrenador? ¿Tuviste con Menotti tú? Tuve con Menotti, sí. Quiero llegar a eso. ¿A Menotti? Sí, quiero llegar a Menotti. Sí, Menotti una enseñanza bárbara, aparte de... Yo tengo, la verdad, en la parte futbolística aprendí muchísimas cosas de Menotti, bueno, de cantidad técnico, ¿no? Cuando tuve Víctor Púa en Peñarol en inferiores también, me llegaron cantidad de cosas de que él proponía los entrenamientos, bueno, obviamente don Raúl y bueno, muchos técnicos que tuve, pero Menotti fue un técnico que muy inteligente, que tenía era un poco porfiado en cuanto al sistema que él quería, que era el tema de la chique, sí. Que bueno, obviamente para cualquier sistema vos tenés que tener los jugadores y bueno, en ese momento como que no los tenía y los sufrimos, pero también mucha gente recuerda y dice que futbolísticamente uno de los mejores Peñaroles que a veces que vieron, porque jugaba muy bien al fútbol. Bueno, nosotros logramos triunfos, le ganamos a Boca en la Bombonera, a Santos en Brasil, se lograron cosas muy interesantes y bueno, yo cuando llegué, Menotti, a él no le gustaban los delanteros altos, grandes, como que él asociaba el delantero grande con el delantero torpe, como el poco técnica. Poca técnica. Entonces, bueno, empezó jugando, ahora no te puedo decir, no me acuerdo con quién empezó jugando, que era más bajo, más de otras características. Sí, más los delanteros de rápido, hoy, los dinámicos, los encara uno por exacto. Y bueno, después, ¿qué pasaba? Bueno, iba empatando, me metía, gol. Iba empatando, me metía, gol. Vamos a jugar contra Santos, vamos poniendo 2-1, entro, gol. Bueno, llegó un momento que, aparte fue gracioso porque me dice, fíjate que poner. Me dice, te voy a poner este titular porque me está dejando pegado. Bueno, y aparte era muy así, la verdad, muy directo y frontal y bohemio, ahí va. Y bueno, me termina colocando titular y en medio año que jugué con él, salí goleador del campeonato uruguayo,
habiendo dejado medio año sin jugar casi. Claro, porque, O sea, porque él tenía otro sistema de porque juego. él tenía otra manera, otro claro. sistema, no me colocaba y bueno, y bueno, al final siempre me quedó, ¿no? Porque él era muy franco. Un par de charlas de que de un partido después que ganamos 2-0 el clásico y yo hago los 2 goles. Bueno, vamos bajando aparte tengo la foto, vamos bajando por el túnel y me dice, te tengo que agradecer porque el primer clásico que gano, dice, porque no había ganado clásicos él que tenía ese karma de que no ganaba clásicos ni en Argentina y yo digo, no, agradezcale al equipo, le digo, yo humilde, ¿no? O sea, no quería tampoco, pero esa charla ahí, después en Santos también, cuando empatamos y vamos a penales, que bueno, como que nos limpia o nos da la tranquilidad necesaria para patear los penales, porque dicen, muchachos, ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer, despreocúpense, si ganamos, si hacemos los penales bárbaros, si no, ustedes pantéenlo tranquilo, y la verdad, como que nos soltó de ese peso a tratar de definir una clasificación, era a cuarto de final o a semifinal, no me acuerdo. Y bueno, pateamos los penales, definimos, ganamos. Y bueno, aparte de otras cosas, del sistema táctico y la manera de jugar y cómo de arranque él nos coloca en 2 hileras como si fuéramos baby fútbol y nos hace hacer pase de pelota. Y controlábamos la pelota y nos rebotaba 2 metros. Pero ¿cómo? Bueno, y nos tenía media hora haciendo cosas de baby fútbol. Pase, recepción, pase, recepción, pase, recepción, pase, recepción, pase al cuerpo, pase al cuerpo. Y el loco era eso, y increíblemente mejoramos la recepción, mejoramos el pase, mejoramos todo. La técnica la mejoramos todo con solamente la repetición que él. Y bueno, no hacíamos trabajo físico porque no hacíamos, pero en el tema técnico nos dejó de una manera espectacular, la verdad. Y ahora, hablando de esto que, bueno, obviamente que en esa época también fue Menotti lo que fue por la revolución que causó la idea, ¿no? Hoy por hoy, no sé si vos te encontrás con algo de eso aplicándolo en el presente, si creés que hay entrenadores en el Uruguay que estén revolucionando de alguna forma. La verdad, no veo ninguna revolución futbolística en el Uruguay. Sí veo buenos entrenadores como hay y por algo hay entrenadores uruguayos en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo personalmente sí trato yo por eso te decía hoy que yo de cada técnico traté de agarrar lo que más me parecía correcto para el sistema que uno quiere. Yo no, la verdad, si uno dice ¿qué sistema jugás? Y yo no te puedo decir, juego un sistema u otro. Tengo que ver los jugadores que tengo, de qué manera juegan, dónde se pueden sentir más cómodos, y ahí, bueno, yo tratar de que ellos también me rindan el 100%. Yo no puedo poner por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con línea 5, o línea 3 centrales, con carrileros que sean ofensivos, con volantes que sean ofensivos. Pero si no tenés los jugadores con esas características de poder jugar por los carriles, no podés jugar con eso y tenés que jugar con línea 4. Y bueno, la línea 4 de qué manera, si con un volante, siempre me gusta también jugar con un volante, con un 5-5, bien a la antigua, ¿no? O sea, un 5 bien paradito ahí en el eje central de la cancha. Y después, bueno, volantes mixtos, delanteros con mucha movilidad. Cosas que bueno uno fue viendo con distintos técnicos, con distintas cosas, bueno, que también uno mira por la tele. Me tocó también que, gracias a mis hijos, poder ver mucho fútbol, ya sea acá o en el exterior, cuando a ellos les tocó estar. Y bueno, también sacar muchas cosas de esos lugares, algunas que se pueden aplicar acá, otras que no, porque es claro que hay muchas cosas que se hacen afuera que no se pueden aplicar acá por no tener de repente los materiales necesarios
o la cancha como tiene que estar. Creo que ahora con el tema del sintético, no digo para jugar continuamente, pero para el tema de la técnica para mí es muy bueno si se utilizara de la manera que se tiene que utilizar, porque en otros países lo vi, que se utiliza muchísimo en ese sentido. Yo como técnico absorbo todo lo que puedo, miro y paso mirando fútbol cuando puedo, voy a las canchas, he ido muchísimo a las canchas también por mis hijos, ya te digo que me ayudaron también a estar continuamente mirando equipos, mirando jugadores, y bueno, es lo que a uno le gusta. Y un poco ahora que también hablábamos de esto, y los recursos, como lo mencionaste por ahí, y volviendo un poco también a lo que contabas acerca de lo que fue la época del Peñarol que llegaste, lo que venía de vivir, y bueno, lo que fueron también esas victorias en el exterior, esos partidos importantes. La diferencia hoy más grande, a veces uno lo mira y es la económica, porque de repente Flamengo ahora va a jugar con Peñarol y te mete a Alexandro como fichaje, tipo, hay una gran diferencia económica que se ve. Es quizás ese el gran desafío a enfrentar, porque en realidad después en la cancha son 11 contra 11, ¿no? Y uno es lo que tiene que convencer, pero ese es el gran desafío por delante del entrenador uruguayo cuando tiene que salir afuera. Sí, siempre los entrenadores uruguayos tuvimos que hacernos maña, ¿no? O sea, de tratar de solucionar temas no solamente tácticos, sino también a veces que hay en los equipos que tenés que tratar de decir, no tenés pelota donde conseguir, no tenés cancha, ¿cómo haces? Bueno, todas esas cosas que uno trata de solucionar justamente para que el jugador esté lo más profesional posible y ya te digo, como te decía, te rinda en su 100%. Pero creo que las diferencias, obviamente, en calidad de jugadores siempre estuvieron en algún momento. Creo que se está hablando demasiado del tema económico cuando de repente los jugadores que puedan traer los equipos brasileños o lo que en el caso de Flamengo, como decís, son terrenales y son seres humanos y son jugadores de fútbol como son los jugadores de Peñarol. Peñarol y todos los equipos uruguayos siempre tuvieron ese milagro de decir, juegan contra otro equipo que tiene mejor plantel, mucho más caros. No es de ahora, es de toda la vida. Siempre pasó y siempre fue, los cuadros brasileños tenían un presupuesto mucho más grande que los cuadros uruguayos, pero había, por eso te digo, había hambre, había ganas de poder lograr cosas imposibles, que es un poco lo que los uruguayos hacen cuando salen al exterior, no solamente los deportistas, sino en todas las ramas. Yo creo que va a ser un partido obviamente difícil, complicado, pero complicado, se lo puede hacer mismo Peñarol mismo, o sea, no es que Flamengo se lo vaya a hacer muchísimo más complicado, porque a Flamengo lo vimos jugar y no es tampoco, no hay ni un cuco en esta Copa Libertadores, y los jugadores que vengan también, ¿no? En 2-3 días vos no podés acoplarte a un equipo y andar bárbaro, es muy difícil. Pero va a ser un partido obviamente difícil, pero que Peñarol puede sacarlo. Pero a vos te tocó una experiencia muy linda hablando de entrenador en partidos internacionales con Rentistas. También jugabas contra un grande de América. Sí, ahí por eso te digo, la diferencia económica era brutal. Nos tocó jugar con Cerro Porteño. Acá hicimos un partido muy bueno y lamentablemente perdimos 2-0 y fuimos a Paraguay y ganamos en Paraguay 1-0 con jugadores, estaban los mellizos estos que jugaron en Boca, había una selección de Cerro Porteño y sin embargo con el humilde Rentistas fuimos y fuimos atrevidos y confiamos en nosotros y no tuvimos, sinceramente se ganó 1-0, se ganó bien, capaz que podíamos haber hecho un segundo gol, capaz que también podíamos haber recibido alguno, porque en un momento
un poco nos jugamos, pero son esas cosas que pasan en el fútbol uruguayo que vos a veces decís, bueno, ¿y cómo logramos eso de ir a Paraguay, jugar con Cerro Porteño, un Cerro Porteño con una selección prácticamente en el plantel? Y son las cosas que pasan en el fútbol uruguayo. Bueno, por eso te digo, obviamente Peñarol es favorito. Peñarol no es favorito, pero tampoco es imposible lograr el triunfo. Pero ya te digo, esa gente, eso que logramos con Rentistas, también se logró con una base de jugadores compenetrados, con ganas, con mucha hambre también, de lograr cosas importantes. Y como te digo, nosotros trabajamos para que llegaran a ese 100% y la verdad hicieron un excelente. Sí, recuerdo porque yo estaba en juveniles y fue emocionante ver ese equipo y estaba David Terán, que lo habíamos subido ese año. David Costa, no sé si estaba David Costa, pero creo que ya no, ya se había ido. Pero había estado ese año. Había estado, bueno, ya te digo, muchos jugadores que salieron ahí de esa revista. Sí, la verdad que fue ganar a Cerro Porteño. No, sin lugar a duda, que aparte, y con lo complejo que es un resultado espectacular. Yo sé que me quedé pensando, porque uno trata de tomar nota un poco de las cosas que se van charlando y salí hacia todos lados, como estamos haciendo, para hablar de todo un poco. Hoy hablabas de que te gustaba, por ejemplo, un sistema táctico con línea de 5. ¿No? ¿Qué ventajas crees que tiene? ¿Qué es lo que te gusta de eso, por ejemplo, en demérito de otros, por ejemplo, con línea de 4? Bueno, con línea de 5... te asegura un poco más el tema defensivo central, o sea, vos teniendo 3 centrales defensivos, es mucho más difícil que te lleguen por dentro con delanteros de repente importantes, como pasa ahora que de repente trabajás mucho en volantes que cortan línea, y entonces asegurás un poco más el tema defensivo en el sentido, y a mí me gusta mucho jugar por fuera. Y con línea 5, con los carrileros, vos tenés mucha llegada por fuera y en ese sentido tenés mucha llegada prácticamente sin oposición, porque en línea 5 realmente jugás con 2 delanteros, con 2 volantes creativos que te puedan llegar ofensivamente, pero siempre van a estar esos 2 laterales que van a llegar continuamente, que cuando tenés línea 4 no pasa generalmente. A no ser que tengas 3 puntas, pero los 3 puntas a veces te quedas con un 9 solo, el otro punta no cierra, entonces teniendo 2 9 y teniendo gente por fuera que tenga y dé vuelta, o sea, tenés que tener jugadores de esa característica, a mí me parece que, aparte yo he visto, por ejemplo, no solamente los partidos o los equipos que he dirigido yo, sino que también en Boston River, donde jugaba mi hijo, justamente estaba el Turcapú, que también utilizaba mucho ese sistema y lo utilizaba de muy buena manera y tuvo también muchos torneos muy buenos y con Boston cuando fue a la Copa también y logró un par de años triunfos importantes y haber llegado a muy buenas posiciones en el campeonato uruguayo. Y bueno, tenés que tener los jugadores con esa característica, tenés que tener carrileros que vayan y vengan, que tengan buen centro, obviamente, buena pegada, y después, bueno, obviamente hay movimientos internos que vos tenés que trabajar con los delanteros, con los volantes que tienen que ser de llegada, y lo que vos haces en línea de 4, que generalmente sube un lateral y el otro queda, que generalmente pasa eso, en esto lo haces con los 3 que quedan fijo y haces subir a los 2 laterales continuamente y dejas un 5, bueno, que es un poco el que hace el balance en el mediocampo. Y lo demás, bueno, obviamente tienen que tener buen recorrido, si no te puede salir. Quizás un poco, como lo mencionaste varias veces, lo más complejo es conseguir esos carrileros, entonces, que aparte es lógico que como es un sistema que se utiliza poco acá hoy en día, que mencionaste a Pud, yo me acuerdo que el Peñarol de Fossati que tenía a Diego Silvestre, por ejemplo, en su momento, pero claro, debe ser eso, ¿no? Que los entrenadores desde formativas tampoco trabajan con sistema de carrileros. No, y ahí yo a mí me tocó una vuelta ir a una charla con la posibilidad de ir a dirigir Racing, y vino un coordinador y me dijo que, bueno, tenía que jugar con línea, porque yo había jugado con línea 5 Rentistas, dice, bueno, lo que pasa es que vos acá tenés que jugar con línea 4, tenés que hacer esto.
Digo, ¿por qué con línea de 4? Digo, capaz que sí, digo, pero tengo que ver los jugadores que van a tener. No puede venir y decirme, tienes que jugar con línea 4 porque la línea 5. Digo, no, bueno, porque ahí en ese tema tocó a Juan Ramón, y Juan Ramón en un momento también jugó con 3 centrales, no era línea 5 porque era en la línea 3, y bueno, justamente esa persona que me había hecho la entrevista había estado con Juan Ramón y bueno, sufrió, como que se ve que sufrió eso y no quería que jugáramos de vuelta con línea de 5. Pero bueno, él el trabajo ese, te digo, sea con línea de 4 o con línea de 5, a mí me parece que se puede manejar de la manera, y ya te digo, una cosa lleva a la otra. O sea, si vos trabajas con... Acá lo que pasa es que queda más fijo ese grupo, los 3 centrales y el 5, pero lo demás yo le doy libertad para que lleguen y bueno, obviamente tienen que generar situación y los cuadros que hemos estado, la verdad, hemos generado muchas situaciones de gol y posibilidades. Y bueno, generalmente los equipos que me ha tocado estar han salido 9 muy buenos y han sido goleadores. Bueno, el que está en Colo Colo ahora, que ahora, bueno, tuvo el defensor y... Octavio Rivero. Octavio Rivero, bueno, Ayes estuvo también. Sí, tu experiencia en haber jugado en ese puesto, sin ninguna duda, afectó positivamente en ese tipo de jugadores. Bueno, Octavio yo lo conozco hace años y siempre tuvo esa virtud. Sí, y yo, sí, muy buen jugador. Ya vamos a volver a la parte de entrenador, porque es lo que vamos a terminar en la entrevista de hoy, para hablar un poco de la actualidad. Pero para continuar un poco de Peñarol, después de Peñarol jugador, ¿saliste al extranjero? Sí, estando en Peñarol me sale la posibilidad de un intercambio. En aquel momento Fernando Alves estaba en Santa Fe de Bogotá, Colombia, y Santa Fe de Bogotá me quería a mí. Entonces Peñarol, bueno, con una negociación ahí, no fue un intercambio porque recibieron dinero, pero vino Fernando Alves para Peñarol y yo fui a Santa Fe, Colombia, que también una experiencia linda. A mí me encantó el fútbol colombiano. Yo ya había estado en Cúcuta, o sea, viviendo cuando tuvimos con 19 años, ¿no? Pero ahora me tocó ir con 29 años. 10 años después. 10 años después. Y bueno, un campeonato muy lindo porque, pasás jugando miércoles, domingo, viajás continuamente y el fútbol es un fútbol muy técnico, muy lindo de jugar y bueno, me fue muy bien, la verdad, hice una cantidad de goles interesante y después de ahí me toca la posibilidad de ir a Japón, que era un lugar, bueno, había estado Pedrucci, un jugador más que estaban en ese cuadro, Toshiba de Japón. Pedro Catalino Pedrucci. Que, bueno, justo también tuvo en la selección juvenil esa, Pedro estuvo ahí. Nos toca esa posibilidad, éramos, en aquel momento hablaron conmigo, con el Bomba Villar y con Eduardo Acevedo, los 3, porque generalmente iban 3 uruguayos. En aquel momento había ido Pedrucci, Hugo de León había estado, no me acuerdo qué otro uruguayo estuvo, pero vamos para los 3 para jugar allá, que también obviamente era algo nuevo, muy nuevo. Japón, si bien económicamente era una diferencia importante, futbolísticamente todavía no estaba, eran los comienzos que querían empezar a mover el fútbol japonés. Bueno. Hoy es una potencia asiática. Y hoy es una potencia, sigue igual, yo creo que no ha evolucionado de la manera que podía haber evolucionado, porque yo qué sé, han llevado muchos extranjeros de repente y capaz que la manera de ser de ellos es de una y no lo vas a cambiar, entonces ellos de repente se conforman
con eso que están haciendo ahora, y bueno, hasta ahí llegaron y no les da de repente para dar otro paso más. Pero han tenido buenos mundiales. No, han tenido buenos mundiales y han sacado buenos jugadores. Ganado partidos. Yo creo que por el poderío que tienen y por todo lo que se invirtió, podría haber de repente llegado mucho más, pero fue una experiencia impresionante en vida, futbolísticamente también, la verdad, por suerte me fue muy bien. Al otro año me quisieron renovar, o quisieron que yo volviera, y bueno, esas cosas que tiene el fútbol, viste, el fútbol no, uno que había chance de repente de volver acá a Peñarol, el tema de que también Japón para vivir es una paz, una tranquilidad bárbara, pero no tenés a los amigos, no tenés comida, no tenés esto, no tenés juntadas, no tenés absolutamente nada, es algo muy frío y bueno, si bien vos tenés la tranquilidad que podés dejar la bicicleta afuera, tus hijos caminando por ahí, que no hay problema ninguno, había eso que a uno le faltaba, que la verdad que es lo que tiene, bueno, lo que le pasa a los uruguayos, generalmente cuando van al exterior, pero en Japón era más agudo todavía, ¿no? Uno iba al mismo tren y de repente estaba uno sentado ahí de compañero del equipo y estaba sentado, te saludaba, o sea, bajaba, llegaba al vestuario y ahí recién hablaba algo. Entonces era una situación que fue complicada en ese sentido, pero bueno, está. ¿Y ahí volviste después? ¿Para qué quería hacer una pregunta sobre Japón? El asado de tirar ni en foto, la gastronomía, bravísimo, ¿no? La carne era carísima, ¿verdad? Bueno, a veces comíamos carne y a veces también a veces nos engañaron y nos, no me acuerdo, en una comida de pedida nos colocaron en un plato cosas y... Me muero. Un mono. No. Habían unas cosas, parecían gelatina, viste, cosas que... Pero tipo pescado, y nosotros comimos rico, bueno, ¿y qué es? Y bueno, era víbora. No. Víbora, que ellos la cortan, la preparan y bueno. Aparte después diría, ¿qué es aquello? Y bueno, el bomba Villar casi lo puede. Qué bárbaro. Casi vomita, es una cosa pero terrible, esa vivencia ahí, pero fue una experiencia espectacular, la verdad, fue una experiencia muy buena. No, es que aparte me imagino ese momento, ¿no? Y que es bravo para el uruguayo todo, porque el idioma, hay un montón de choques culturales que se dan respecto a lo que es la cultura, que son enormes. Y vas a ser, bueno, imagino también que traductor, ¿no? Por supuesto, con el idioma. Bueno, teníamos una muchacha que era traductora, pero bueno, lo más, los japoneses eran tan especiales que a mí en un caso me tocó ir al dentista y el dentista, ya sabiendo que iba yo, se había comprado un traductor para él entenderme. O sea, no era que yo tenía que hacer el esfuerzo para que él me entendiera no, él ya venía preparado, ya estaba preparado y yo le decía las cosas y él ya sabía, ya le aparecía en la computadora toda la traducción. Pero ya ellos se preparan para recibirte, ellos te brindan todo, la verdad, era espectacular. Pero sí, el idioma no hay manera. Aparte, la traductora nuestra ya nos decía que ella hacía 12 años que estaba y todavía no había terminado de entender varios de la gente. Los kanjis, esos sí, famosos que tienen. Bueno, así que era complicado. Bien, de ahí volviste. Ya la última etapa de tu carrera. Sí, ahí, bueno, vuelvo a Racing, me toca la posibilidad de jugar en Racing, que estaba en la B, ahí yo salgo goleador, ascendemos, tenemos la posibilidad de ascender. En el último partido, que ahí fue un poco donde me cambió un poco la carrera, yo ya tenía 31 años, 32 años, y bueno, jugando la final, me acuerdo en el estadio lleno, Racing contra Huracán, creo que fue, me tuerzo la rodilla, se me rompe el ligamento cruzado y en aquel momento no había operación
Como ahora. Como ahora, Sí, Carlito Beturé, que fue el que yo lo conocía y el médico que me trataba siempre, me dijo, bueno, si vos querés seguir jugando un poco más, no te operes, trata de fortalecer y bueno, llevar a lo mejor posible con el fortalecimiento, que eso te va a ayudar. Ya con 34 años era difícil volver a retomar y bueno, decimos que no operarme. Y bueno, justo también a los 2 meses que me pasa esto, ya no estaba más obviamente en Racing, me llaman de Basáñez, que estaba el Chueco Perdomo, el Tito da Silva, el Tito Calver, los campeones del 87. Todo Peñarol se los había llevado para Basáñez. Campeones de América del 87. Sí, muchos de ellos, claro. Y bueno, me llaman ellos mismos porque me conocían, Claro. dale, Fito, vení, bueno, ¿Para la C o la B? No, o primera. no, Basáñez estaba en la A. En la A. Basáñez estaba en la A. Y bueno, voy a jugar a Basáñez, arreglo, y bueno, ahí, en un momento, lamentablemente también, tengo un problemita en el menisco, estaba ahí en Basáñez, que bueno, obviamente por no haber recuperado bien de esta lesión, pero la fui llevando, Basáñez también empezó con algunos temas económicos como típico del fútbol uruguayo, y en aquel momento jugamos un partido, me acuerdo, Basáñez Nacional, en el Parque Central, empatamos 2-2, yo hago un gol, me acuerdo con la rodilla hinchadísima, y me llaman por teléfono, aparte viene el presidente de Basáñez, hace una reunión con nosotros y nos dice, mirá, lamentablemente no les voy a poder pagar, si alguno tiene la chance de irse para algún lado, váyase. Bueno, nos habló de frente, bien, y en ese momento justo me llaman para ir al Everton de Viña del Mar, en Chile, y bueno, con todo esto que había pasado, obviamente opté por irme para Chile, y ahí, bueno, por suerte, por el tema canchas y todo eso, sufrí menos de la rodilla, me fue bastante bien en cuanto a que no tuve una lesión grave nuevamente. Me tocó también esas cosas que del fútbol, llegar a lo que es el equipo. Yo dije, bueno, ahora me van a hacer un examen médico. Para ir a la primera práctica me saqué yo el líquido de la rodilla, porque se me había hinchado. Y aparte había jugado con Nacional, había hecho el gol, la rodilla se me Líquido había sinovial. mal, con el viaje en avión también. Entonces, La gravedad. yo no me puedo presentar así a la práctica del Everton. Bueno, me saqué yo el líquido, porque aparte ya me habían sacado 2 o 3 veces y tenía más o menos. Y me saqué el líquido y a partir de ahí, te juro, no se me inflamó más. Digo, te estoy hablando de ahí, en ese año, ¿no? Pero no se me inflamó más y pude tener 6 meses fue que estuve ahí en Everton de Viña del Mar, sin problema ninguno, y bueno, pero me tuve que sacar yo el líquido de la rodilla. ¿Cuándo empezaste a estudiar como entrenador, la carrera? ¿Qué año? Y yo estaba en Racing y ahí empezamos en nocturno, íbamos acá a la pista de atletismo, ahí hacíamos el curso y después, bueno, con el tema de los viajes tuve que dejar un año, volver a hacer unas materias más y bueno, ahí en 2 o 3 años lo terminé el curso, pero fue más o menos ahí cuando estaba en Racing. ¿Cuál fue la motivación de ese paso? Y bueno, que a mí la verdad el fútbol me apasiona, es una cosa que paso mirando y estudiando, cada vez que veo fútbol trato de sacar algún jugo, me encanta, y bueno, ya desde que era chiquito estaba viendo eso y ya te digo, como que fui agarrando cosas de los entrenadores y fui tomando cosas que ellos hacían y me sentía capaz de poder
después hacer lo que ellos me decían en la cancha, ¿no? Y bueno, fue así que dije, bueno, voy a hacer el curso, vamos a ver después qué pasa, porque acá en el fútbol haces el curso de lo que sea y después tenés que ver si podés desarrollarlo, pero bueno, por suerte lo pude desarrollar con altibajos, con momentos. Yo hasta prácticamente hace 3 años atrás o 4 años atrás venía parejito dirigiendo en continuamente año a año, no había tenido problemas, pero bueno, últimamente se ha complicado un poco más por las situaciones que se han dado en el fútbol, ¿no? Ya no hay estudio que diga, bueno, vamos a traer a tal técnico porque este técnico es el ideal para este equipo, o nosotros queremos, no hay estudio, no hay preparación, no hay planificación de nada. O sea, acá se trae un técnico que le pueda servir a determinado grupo, o que una sociedad anónima quiere que coloquen tales jugadores y bueno, traen a determinado técnico, pero ya no hay ningún, vamos a proyectar juveniles, ya no, o sea, se terminó todo eso que en algún momento hubo. Porque yo siempre que llegué a los equipos era eso, era tratar de formar juveniles, levantar a un juvenil que tuviera para poder vender, como lo hicimos con David Terán, como decía con él, como algún jugador más que, Cabaco, el Eric Cabaco, que también claro. jugó y se fue para el claro, pasó a Nacional, se fue afuera. Claro, y bueno, siempre en Bellavista en inferiores, hay cantidad de nombres que el Chinguevera, el Tofi Figueredo, Federico Pérez, o sea, cantidad de jugadores que han salido y llegaron con proyección a poder jugar en el fútbol, y bueno, esa es lo que tendría que pasar siempre, formar desde abajo juveniles, que las inferiores trabajen de determinada manera, formar, que creo que ahora Defensor es el equipo que generalmente ha tenido una constante en los años en cuanto a la formación de jugadores. Obviamente tiene sus altibajos, pero generalmente trabaja muy bien en ese sentido. Y después, bueno, es lo que está pasando continuamente ahora en el fútbol uruguayo, que la verdad, lamentablemente, uno entiende menos cada vez, ¿no? Esto es un tema. Sí. Voy a preguntarle algo al respecto, así como que... No quiero comprometerte con la pregunta, así que voy a hacerla de otra forma, ¿no? ¿Qué tanto le atribuís, ¿no? al fútbol moderno, ¿no? De juego, ¿no? De competencia, de negocio, digamos. ¿Qué porcentaje le das de cada una de esas cosas al fútbol moderno, digamos? ¿Espectáculo? Y yo diría negocio el 90%, y después lo demás dividirlo en 10, porque ha pasado a ser un negocio. No, yo qué sé, te pongo el equipo que yo estuve, Rentistas, ahora es una sociedad anónima que ha ido cambiando, ¿no? Pero ya no es más Rentistas, o sea, porque las sociedades anónimas tampoco les interesa mucho trabajar en inferiores. Ellos quieren en primera división meter sus jugadores y tratar de hacer negocio. Alguna, como de repente Torque, que viene de un club, es un poco distinta y trata de trabajar algunos jugadores juveniles, trata de hacer algo un poco más serio, pero en general, digo, todas las sociedades que han venido, los clubes, si ellas se van, quedan en muy mal estado. Entonces, yo creo que en el tema ha pasado a ser mucho más tema de negocio que otra cosa el fútbol, porque uno no ve en ningún equipo que haya una programación, una planificación, como te decía hoy, y que surja efectos y que ahora salen jugadores, porque la verdad el fútbol uruguayo es, lo que dice, milagroso, ¿no? Ya a esta altura no sabe cómo pueden salir tantos jugadores, ¿no? Lo que pasa es que la materia prima ya viene desde base, no solamente en Montevideo, sino en el interior, todavía sigue existiendo el campito. Exacto. Y entonces, y el baby fútbol, mucho. Por más que, tiene sus cosas negativas, ¿no? El tema de la competencia, pero bueno, esa competencia es la que nos ha llevado
a los lugares que estamos, futbolísticamente, porque la verdad, vos mirás y los jugadores que salen hacen la diferencia en el exterior por el hambre que tienen, la gana que tienen de ganar y que eso lo traen desde chiquito. Sí, sí. Yo para ir terminando, una pregunta no, es una reflexión. En tu historia deportiva, ¿cómo es Adolfo Varán hoy? ¿Qué ha evolucionado desde cuando jugabas, tus primeros pasos como entrenador y el entrenador hoy? Más allá del equipo que puedas estar o no, pero tú hoy, ¿qué cambios has visto que has tenido en ti, en tu formación? ¿Y qué pensás que hay que seguir mejorando? Y bueno, yo la verdad, como jugador era bastante jodón, no pensaba mucho en el más allá o en el futuro, no tenía de repente esa madurez que a veces, o ese pensamiento de decir, bueno, tengo que hacer tal cosa o ir con tal persona para poder llegar a estar en otro lado. Disfrutaba el momento, la verdad, y la verdad, estoy obviamente sabiendo que uno cometió errores en su carrera futbolística, pero satisfecho con lo hecho, y no puedo decir que me haya guardado nada. Y como técnico, la verdad, estoy muy contento, muy feliz de la carrera que hemos hecho, bueno, no solamente yo, sino con el Topo Rosa, que en un momento me ayudó, el Nico Barloco, mi amigo el Nico Barloco, el Gaby da Silva, Gabrielito, como lo llamo yo, que hemos estado trabajando mucho en varios lados, bueno, el Martín Barloco también, que estuvo con el entrenador de arqueros con nosotros en Atenas, ahora Henry Jiménez, que está ayudándonos en Villa Teresa. Primero, siempre tuvimos un relacionamiento espectacular con todos, siempre abiertos a escuchar a todos, porque creo que un grupo tiene que ser así, de trabajo. Y bueno, creo que la parte, yo como técnico, la verdad, me siento muy apto, muy bien, por eso que te estaba diciendo, trato de que el jugador se sienta bien de la manera que pueda, o sea, estando en cada equipo es distinto, porque hay equipos que están muy bien en todos los sentidos y no tenés que de repente hacer nada, simplemente hablar y conversar y tratar de que estén lo mejor posible, pero bueno, me siento contento y bueno, creo que uno a veces peca de humilde, ¿no? Pero en la carrera nuestra nos ha pasado tener muy buenas actuaciones, ya sea cuando nos tocó estar en inferiores en Racing, primero en primera división, que logramos el ascenso, trabajando allá, que eso en el 80 en el 90, 2000, 99-2000, subimos con Racing, ascendimos, logrando la final allá con Rampla, un repechaje con Rampla en el Parque Central, me acuerdo. Desde ese momento, después estar en las inferiores de Bellavista y hacer una campaña espectacular, salieron en la primera división una cantidad de jugadores. En las inferiores de Peñarol lo mismo, con Víctor Púa, con Listur y con una banda bárbara también. Y ahí tuviste a Gastón Ramírez. Me acuerdo de esa camada. Sí, ahí había muchos jugadores interesantísimos, se trajeron muchos jugadores muy buenos, algunos se aprovecharon, otros no se aprovecharon, pero... Sí. Ahí ya estaba el proceso de selección, que se llevaban muchos jugadores para selección. Sí, y nosotros, bueno, la generación 96, teníamos 8 jugadores de selección. Oh. En un plantel, solo en un plantel. Y 8 jugadores que quedaron y como 10, 12 que fueron a practicar. O sea, fue una generación espectacular, que Peñarol de repente la de... bueno, en esa fase Buchiazo estuvo, el golero Thiago Cardoso. Thiago. Bueno, esa generación fue espectacular y
y bueno, no se aprovechó de la manera que se tenía que aprovechar, ¿no? Pero ya te digo, en todos esos trabajos que estuvimos, después de Peñarol, me tocó ir a Rentistas. En Rentistas no solo ascendimos, sino que fuimos a Copa Sudamericana por primera vez en la historia. Nos tocó ir a Atenas, nos tocó ascender, jugar en primera, hacer muy buena campaña, sacar muy buenos jugadores también en Atenas. Y bueno, después tuve un pasaje por Colón, también con el Nico Baloco, que clasificamos también a la ronda final y nos terminamos yendo por distintos temas. Y siempre, la verdad, nos ha ido bien, generalmente. Pero bueno, viste que en el trabajo ahora no se maneja mucho eso y se maneja un poco los contactos que vos tengas. Por eso siempre yo agradezco una barbaridad, agradecí en Colón, agradecí ahora a la gente de Villa Teresa, porque que te llamen en este momento de repente por tus valores es raro. En el fútbol es raro. Entonces yo siempre estoy agradecido a toda la gente que me ha llamado y a todos los equipos que he estado, porque en todos también terminamos de muy buena manera y con muy buena relación, así que muy satisfecho por la campaña. La última de mi parte, pero justo hoy lo mencionaste y hablando de todo esto que estamos hablando de fútbol y de historia y de parte de vida también, ¿no? Tener hijos que jueguen al fútbol, que estén dentro de este ambiente, ¿no? Se disfruta, se sufre, se les aconseja, te escuchan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo viviste? Tiene un hijo colega. Sí, un hijo profe. Un hijo profe, está en Boston River. Bueno, mis hijos jugaron los tres. A los tres les tocó jugar en primera. Algunos fueron dejando por este ambiente del fútbol. Yo creo que no tenían o no quisieron sufrir lo que uno sufrió, o bancar lo que uno bancó, porque bueno, prefirieron seguir jugando al fútbol porque aman el fútbol, pero en otro nivel. Santiago, por ejemplo, era un jugador que estuvo en las inferiores de Peñarol, era goleador en las inferiores de Peñarol, había tenido muy buenas actuaciones y quiso dejar el fútbol estando en inferior de Peñarol, en tercera. Después Nicolás, que fue el que de repente estuvo en Boston River, jugó titular muchos años con el turco y estuvo en Copa Sudamericana, Copa Libertadores, le tocó ir a jugar a Venezuela y en otros lados competir, y la verdad, de muy buen nivel. También por una lesión en la rodilla y teniendo la chance de trabajar en Boston River, que lo querían mucho a él, y como tenía el curso del profe también se facilitó y está trabajando como profe institucional ahí en Boston, y él está muy contento, y Juan Delgado, que está ahí a cargo, lo conoce bien, y bueno, una relación espectacular. Y bueno, Agustín, que fue el último que dejó el año pasado, también le tocó 3-4 equipos al último momento que la verdad fueron bastante complicados en todo sentido. Jugó, tuvo buenas actuaciones, la verdad era un jugador que pintaba de manera espectacular estando en Peñarol, y bueno, no se dieron, o los astros no se alinearon, viste, como para poder que él llegara al nivel que podía llegar, que para mí era superlativo, porque era un muy buen jugador. Pero bueno, él también dejó y ahora está. Ahora, pero sentado y viendo de afuera, ¿la pasabas bien o la pasabas mal? La pasaba mal. O sea, yo cada vez que iba, la verdad, no me perdía ningún partido de ninguno de ellos, ninguno de los tres. Iba siempre y los miraba. La verdad, con el que pasaba más tranquilo era con el defensa, con Nicolás, porque la verdad era parejito, andaba bien, y bueno, era defensa, ¿viste? Y a veces con Santiago, con Agustín, que son jugadores que tienen que desnivelar de otra manera, con otras características y cosas, y a veces le va bien, a veces si le va bien bárbaro, si no le va bien, ¿viste? Es complicado, pero bueno, uno sufre esas cosas y disfruta también por dentro, pero bueno, son cosas del oficio. Muy bien. Agradecerte, Fito, por este espacio, por este momento compartido, que pasamos bárbaro. Espero que hayas disfrutado vos también y bueno, agradecido
ya de este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme hecho recordar cosas que bueno, a veces quedan en el olvido. Así que bueno, muchas gracias.